A ver, Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias de antropología organizado por los docentes del Departamento de Antropología. Y en esta mañana tenemos la posibilidad de contar con la presentación de Natalie Durán. Ella es antropóloga y docente de esta escuela y nos va a conversar un poco esta mañana sobre violencia política en la Amazonía y va a compartirnos algunas reflexiones al respecto de cómo se construye la historia y cómo se recuerda. Les agradecemos a todos ustedes por haber venido esta mañana a la presentación y los invitamos a seguir asistiendo a este ciclo de conferencias los días martes y jueves a las 11 de la mañana. Sin más, damos pase a Natalie Durán. Gracias. Gracias, Luis Alberto. Buenos días, buenas casi tardes para todos, todas, todes. Bueno, lo que yo les voy a presentar ahora es como la unión de dos de mis trabajos de investigación sobre el pueblo Asháninka y la presencia tanto de Sendero Luminoso como del MRTA en la zona, a partir de lo que son tres casos, tres historias que pues un poco enmarcan lo que ha sido la violencia política en el país, ¿no? Y particularmente en la selva central. El título que le pongo es un título en Asháninka que se llama Kametsa Asaike, que significa el tiempo que llega, es un tiempo que es venidero, un tiempo que va a venir. Y lo que voy a contarles, son tres historias sobre que pues un poco nos hacen el recuerdo y que es la forma de entrar hacia la época de violencia política. Para empezar, los pueblos amazónicos y en especial los pueblos arawak son pueblos que transmiten su historia, que transmiten sus recuerdos a partir de lo que es la oralidad. Hay una forma de contar la historia, de transmitir la historia que hace que liguen un acontecimiento histórico a un personaje. Y este personaje también está ligado a su vez a un espacio geográfico, importante, trascendental. Entonces, por ejemplo, los Yaneshas, los Nomachigenga, los Ashánicas tienen una forma particular de recordar esta historia. Y estas historias que se narran en la época de la violencia, en tanto en Junín, donde hubo una fuerte presencia del MRTA, como en Pasco, donde estuvo la presencia del MRTA, son historias que tienen que recordarse. Recordemos esa famosa frase, para que no se repita, pero, y esto es lo importante, cómo transmitimos estas historias, cómo se va a ligar estas historias, estos sucesos trascendentales, y los Ashánicas lo hacen a partir de tres personajes que son claves en la construcción de historias. El primero, que es el que voy a presentarles en un rato, es la figura de Alejandro Calderón en Pasco, luego la figura de Mario Sumaeta en Junín y de Máximo Antunes también en Junín. Estas son tres personajes que a partir de su historia vamos a recorrer un poco lo que ha sido esta época de violencia política. Y además esta forma de construcción de historias, de construcción de historias, de mitos en sí, no es una novedad. Los Ashánicas tienen una forma de recordar tradicional que hacen que, por ejemplo, la llegada de Juan Santos Atahualpa a la selva central, que es un hecho trascendental, es la historia del Itomi Pavá, del enviado divino. La construcción de los mitos generalmente es una persona, un personaje, ya sea Pavá, que también es una persona que tú la puedes palpar, que puedes rastrear indicios que existió en las historias, no solamente orales, sino también escritas, y que llegan con una misión. Al cumplir esa misión, desaparecen. Entonces, tenemos a Tatsoreri, a Itomi Pavá, que es Juan Santos Atahualpa, y en fin. Pero hay una serie de personajes que tienen esta misma construcción, ¿no? Llegaron con una misión a transformar algo dentro del territorio. Una vez cumplida esta misión, desaparecen y los puedes encontrar en algún determinado lugar. En el caso de Juan Santos Atahualpa, de Itomi Pavá, desaparece, pero se encuentra en Metraro, según las historias, los relatos ashánicos. Sin embargo, también como vamos
a ver a lo largo de esta revisión, pasa un hecho trascendental en este territorio y que también va a transformar estas historias, que es la llegada de tanto de la iglesia, en el caso de Pascua adventista y en el caso de Junín, católica, franciscana específicamente, y también la presencia del Estado, que va a también transformar esta forma de contar las historias. La primera historia, que es la de Alejandro Calderón, está muy ligada a toda una época de cambios dentro de la Amazonía. No podemos hablar de Calderón sin remontarnos al 65 y a la guerrilla del 65. ¿Qué pasó en el 65? En el 65, Luis de la Puente Uceda, no sé si lo conocen, que fue un guerrillero que se levantó para buscar la transformación social de alguna manera, y se desplazó para generar una guerrilla, la guerra de las famosas guerras de guerrillas entre Cusco y Junín. Cusco, Junín, y este es el mapa donde se desplaza, y la guerrilla de Junín, que se llamó la Tupac Amaru, llegó primero, estuvo entre Jauja, Huancayo, pero al ser abatidos por la policía, este grupo de acá, de los miembros de la Tupac Amaru, a mando de Máximo Velando, pero fungiendo como figura central de esta historia, Guillermo Lobatón, que es el que está por acá y que lo vamos a ver ahorita. Guillermo Lobatón, acá están los integrantes del MIR, se desplazan hacia el territorio Ashaninka. Y al llegar al territorio Ashaninka, pues son acogidos por ellos, están un tiempo dentro de este territorio. Sin embargo, una vez pues llaman la atención. 10 personas blancas dentro de un territorio mayormente indígena, llamó la atención de la policía, son capturados y desaparecidos. Sin embargo, acá hay un hecho que está muy ligado a lo que es la figura de Alejandro Calderón, que es que a Calderón se le acusa de que fue el quien delató a Guillermo Lobatón y que debido a esto se dio la desaparición de esta persona, ¿no? Entonces, la gente que además, al momento que desaparece esta columna de los Tupamaru, de la columna mirista Tupamaru, no el MRTA, pues se genera esta idea de que en algún momento va a venir su familia a vengarlo. Entonces ellos decían que nosotros estábamos esperando que llegue en algún momento la familia de Lobatón. Y esta historia, como les digo, está ligada a Calderón, pero también al MRTA. ¿Qué pasa luego en el año 89? En el año 89 se genera un enfrentamiento muy fuerte entre el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, con la policía, que se llama la Batalla de los Molinos, donde son asesinados 63 milicianos, militantes, guerrilleros o terroristas, como quieran denominarlos, del MRTA. Y esto hace de que el MRTA se descomponga y tengan que replegarse. ¿Y hacia dónde se repliegan? A un campamento que ya existía, pero que era bastante pequeño, que se llamaba, que para los MRTistas le decían Chanchulla, pero para la gente, para los ashánicas, los ashánicas era Chanchulla y para el MRTA le decían el Chaparral. El Chaparral era una zona donde pues estaban algunos miembros del MRTA, pero al momento de caer Molinos lo toman como en un lugar estratégico para volver a replegarse, se suma ahí el Comando América y a entrenar a sus cuadros militares para salir a lo largo del país. Y al momento de llegar el Comando América y llegar gente de Chile, Guatemala, diferentes países a entrenar a estos guerrilleros, también comienza a generarse una interacción más fuerte con los ashánicas y en general con la gente de Puerto Bermúdez. En ese momento comienzan también, entre las disputas que se dan entre lo que son los miembros del MRT, los mismos líderes ashánicas, con aprovechar algunas disputas rencillas antiguas para comenzar a acusarse de algunas cosas. Y ahí es donde le pasan el dato a
el encargado, el responsable del MRTA en esta zona, diciéndole que Calderón fue el que habían entregado a Guillermo Lobatón allá en el 65. Y el MRTA pues se consideraba heredero del MIR. Y al momento de considerarse heredero del MIR, pues tenían que dar un juicio popular a Alejandro Calderón. Entonces, vísperas de Navidad, Calderón es secuestrado, llevado hacia el Chaparral, hacerle un juicio popular para pues ver si era o no era responsable de la muerte de Guillermo Lobatón y del asesinato y desaparición. Pero ¿qué pasaba con Alejandro Calderón y por qué es importante recordarlo? Calderón fue una persona bastante sui generis porque era mestizo, era huancaíno y ayánica, hablaba el castellano y hablaba el ayánica. Entonces juega un rol, y esta palabra la van a escuchar a lo largo de las tres historias, un rol trascendental en Sinamos. ¿Qué es Sinamos? Sinamos es en la época de Velasco el organismo que ayuda a la titulación de tierras. Entonces, Calderón va acompañando a las personas de Sinamos a convencer a los diferentes ayánicas la importancia de titular su territorio. Y además, al momento de comenzar a trabajar con la gente de Sinamos, viaja mucho a Lima y se conecta no solamente con las autoridades locales, sino con otros líderes como Gili Linois, líderes aguajún, chipigos, y ellos forman AIDIACEP, pero a su vez replican esta experiencia dentro de su territorio que se llama ANAP, la Asociación Nacional de Pueblos Ayánicas del Palcazo. Y cobra mucho prestigio social, es el primer pincácer, el primer jefe reconocido de los pueblos ayánicas y se vuelve una figura muy importante. Entonces, al momento de su secuestro, que fue un 23 de diciembre, vísperas a Navidad, cuando se comienza a correr la voz que lo han secuestrado, la plaza de Puerto Bermúdez se comienza a llenar de ayánicas que venían desde el Pajonal, que son los pajonalinos, los ayánicas, ayánicas de la parte del Pichis, de diferentes zonas, llegan miles de ayánicas para saber qué vamos a hacer, cómo vamos a rescatar a nuestro jefe, y esperando la llegada del hijo de Calderón, de Alcides Calderón, para tomar una decisión y qué vamos a hacer para rescatarlo. Alcides, avisado de esto, llega en la noche, reúnen a todos y deciden, vamos a organizarlos para salvar a Calderón. Y eso es, estamos por acá, esa decisión que toman justo en el momento que ellos dicen vamos a ir a salvar a Alejandro Calderón, pasa otro acto que es bastante interesante, que es, pues, el MRT es una guerrilla bastante burguesa, para decirlo así. Entonces, dentro del campamento, no solamente entrenaban militarmente, sino también tenían teatro, danza, jugaban fútbol, etcétera, llaman la atención nuevamente del ejército. Antes de que llegue el ejército ayánica a la zona, hay un bombardeo del ejército, mueren la mayoría de los miembros del MRTA, son muy poquitos los que se salvan, y la decisión que toman los ayánicas, una vez que vuelven a su comunidad, ubicados en una comunidad cercana a Puerto Bermúdez, que es la base del ejército ayánica en Presby, es vamos a ir a rescatar a Calderón y a buscar qué miembros del MRTA todavía quedan. Hasta ese momento, la interacción entre el MRTA y los ayánicas no era mala, tenían una relación de convivencia, ellos no se metían con ellos tampoco con ellos, se quejaban algunas veces porque les robaban alguna comida, pero más allá de eso había una relación de una convivencia medianamente pacífica. Pero a partir del secuestro de Calderón, con dos personas más que casi no las nombran, es donde ellos deciden que van a expulsarlo de su territorio. Entonces forman lo que denominan ellos el ejército ayánica. ¿Por qué le ponen ejército? Porque muchos de los ayánicas habían sido parte de lo que es el ejército peruano, habían hecho el servicio militar, entonces tenían esta formación militar. Y por otro lado, utilizan también los conocimientos antiguos que tenían de cuando iban a cazar, los piripiris, diferentes
piripiris, que son plantas que ayudan a para tener diferentes tipos de poderes, ¿no? Entonces, unen estos dos conocimientos y forman el ejército Ashánica con la base en Presby. Vuelven a sus comunidades, cada comunidad, todos los que eran jóvenes, entre 15, 14 años hasta adultos, van a Presby, sobre todo hombres, algunas mujeres también, para hacer un barrido en las comunidades, a buscar dónde estaba Calderón. La presencia del ejército Ashánica que sitió todo Puerto Bermúdez y Ciudad Constitución, y llegaron hasta el Chaparral, pero ya no encontraron nada, duró 3 meses. Pero fue brutal en cuanto a cómo dejó la situación de la comunidad. Una vez que ya no podían más, que ya era demasiado fuerte, lo que estaban viviendo, se reúnen en Presby y deciden dar fin. Sin embargo, y ahí es donde ya comienza la historia en sí de Calderón, al no encontrar el cuerpo de Calderón, al no encontrarlo vivo, comienzan a tejerse lo que se llaman los mitos, y es ahí donde cuando digo la importancia de saber cómo preguntar. Cuando uno pregunta qué pasó entre los 80 y 90 en esta zona, nadie te va a responder nada. Pero si preguntas por Calderón, te van a comenzar a contar la historia de cómo llegó el MRTA, dónde estuvieron, qué hicieron, cómo convivían con ellos, pero sobre todo, qué pasó con Calderón después. Entonces, ahí la historia, el Calderón deja de ser una persona más y comienza a ser un personaje de estos que son importantes para recordar. ¿Qué pasa con Calderón? Lo que ellos y las historias que se van tejiendo, y no va viendo una continuidad en esas historias, es de que es secuestrado, los emerretistas se lo llevan a un cerro que se llama el Cerro del Mono, donde lo tienen ahí secuestrado, donde se lo han llevado a veces a Cuba, donde lo llevan a Rusia y a Cuba, porque es una persona que tiene mucho conocimiento, y así como los formó y los organizó a ellos, los emerretistas también necesitaban que los formen y les den su conocimiento, el conocimiento que solo lo tienen los ashánicas. Entonces, hay varios indicios, se supone está ahí, entre dos cerros, el llamado Cerro del Mono. Calderón sigue vivo, por más que ahorita ya debe tener por lo menos unos 100 años, y se encuentra enseñando e impartiendo conocimiento. Su hijo, que falleció hace poco, nunca dejó de buscarlo. ¿Y por qué es importante y por qué es para que busquen? Porque los ashánicas, cuando una persona muere, no buscan cuerpos. Una persona muere y queman todas sus pertenencias y no se vuelve a hablar de ella, porque si tú vuelves a hablar de ella, ya no es una persona, sino es un camiriti o un demonio. Esto es trascendental porque solamente hay algunos cuerpos que se buscan, y uno de estos cuerpos importantes es el de Alejandro Calderón, que no solamente se busca, sino se recuerda. Más que se va a buscar, se va a comenzar a recordar. Pero además, la historia de Calderón es una historia de triunfo, y como se va a contar y se va a narrar, es como una especie de heroísmo muy fuerte. Las siguientes historias que voy a narrarles, voy a tratar de hacerlo más rápido, son la historia de Máximo Antúnez. Esta historia es muy interesante porque acá ya no entramos a lo que es, ya dejamos el MRTA y esta convivencia pacífica, medianamente coexistencia que tenían los ashánicas con este grupo subversivo, para entrar a lo que es lo que vivieron los ashánicas con Sendero, en Junín. Me centro yo en dos localidades, pero en general estuve en varias comunidades chiquitas también, en Puerto Copa y en Cutimireni. Máximo Antúnez es una historia que se puede decir, es una historia que se le puede llamar subterránea. Cuando tú llegas a Puerto Copa, nadie te va a decir quién es Máximo Antúnez. Y a mí me llamó la atención esta foto que les voy a poner acá ahorita. Acá está. Ellos tienen disculpen la cara de uno, pero lo importante es el jirón Máximo Antúnez de Mayolo. ¿Saben cómo se llama este santo? ¿Se llama Máximo Antúnez de Mayolo? No se llama Máximo Antúnez de Mayolo, se llama Santiago Antúnez de Mayolo. La forma de recordarlo y de hacerle el juego a la iglesia para que ponga su nombre dentro de la calle principal de Puerto Copa era cambiar el nombre de Santiago por Máximo. Y es Máximo Antúnez, y su apellido es otro, pero pusieron Máximo Antúnez de Mayolo para poder recordarlo de alguna manera. Esta es una historia bastante
subalterno, es una historia subterránea, porque cuando yo llegué a la comunidad se nombraba Máximo Antunes, pero nadie te decía quién era. En el proceso de confianza, de poder tejer una relación con ellos, en un momento me llevan con una señora que era su hija y que es la que me cuenta la historia de Máximo Antunes, y luego ya comienzo a tener más historias sobre quién era Máximo Antunes. Máximo Antunes también era un Pincaza, era un jefe en la localidad, que fue trascendental también por su rol en Sinamos, porque comenzó a ayudar a la titulación de las comunidades ayánicas que estaban muy dispersas, explicarles por qué era importante. Pero Máximo Antunes tuvo unas tensiones muy fuertes con los hinchis, pero también con la iglesia. En el caso de la iglesia era porque el padre Castillo, que en ese tiempo era el párroco de esta iglesia famosa de Puerto Copa, no quería que lleguen ni carreteras, ni quería que lleguen la civilización, porque eran el paraíso terrenal que tenía que estar ahí lo más prístino posible. Y Máximo Antunes se enfrenta al padre Castillo diciendo, no, necesitamos que venga la carretera. Y necesitamos que entre Sinamos acá, y necesitamos titular nuestros territorios porque cada vez llegan más choris, o sea, más mestizos, y nos están quitando el territorio. Y por otro lado, se enfrenta a los hinchis, porque en esa época, 80, comienzan a llegar por esta zona, sabemos que es el N, comienza a llegar ya el narcotráfico. Y ahí hay una tensión muy fuerte. Entonces, en un momento determinado, vienen los hinchis a su casa y en un helicóptero, dicen, se lo secuestran, lo sacan y no se sabe más de lo que pasó con Máximo Antunes. Pero ¿por qué es importante la historia de Máximo Antunes? Porque a través de esa historia se cuenta, uno, cómo se forma lo que es las rondas nativas, y dos, la llegada y el cambio de estrategia entre lo que es el ejército y los hinchis o la policía. La historia de Máximo Antunes, este es el cuartel de Mazamari, que está cerca de Puerto Copa. Este es Puerto Copa, es un puerto que está bastante militarizado, ya saben que es la zona del N, este es un rondero actual. Y lo que cuentan los ayánicas, y que lo recuerdan mucho, y que es una historia que se la van a contar si es que saben cómo preguntarlo, es que Máximo Antunes, como los hinchis, se enfrenta a los hinchis por el narcotráfico, se centra al padre, confabulan para capturarlo y lo tienen, lo capturan, se lo llevan primero a Lima, luego se lo devuelven al cuartel de Mazamari, y en el cuartel de Mazamari lo tienen con los animales, con los cerdos, va perdiendo, dicen ya no era casi un humano, y lo tienen ahí como humillándolo. Pero, porque los hinchis eran malos, los hinchis, no había una confianza con los hinchis. Y la gente que volvía de los campamentos y que caían presas decían, lo hemos visto a nuestro jefe dentro del cuartel de Mazamari y está, pues, tienen ahí torturándolo. ¿Qué pasa? Que cuando cambia la estrategia antiterrorista y entra el ejército, cuando llega el jefe del ejército, ve que a este hombre lo tienen ahí comiendo con los animales y dice quién es. Y ve en sus ojos la inteligencia, eso me parece bien interesante que decían, ve en sus ojos la inteligencia que tenía este Pincazzari y hace que lo bañen y le devuelve la humanidad. Y cuando Máximo Antunes comienza a confiar nuevamente y ve que este jefe del ejército, ya no de los hinchis, era una persona en la que podía confiar, le dice, tenemos que organizarnos entre ayánicas y ustedes. Y es ahí, a partir de esta unión de Máximo Antunes con el jefe del ejército, que forman las rondas nativas. Las rondas nativas, además, como estrategia contrasubversiva, que hacen como avanzada frente al ejército. Las zonas de la Amazonía, además, recordemos que está ahí la presencia de Feliciano, es una guerra de guerrillas, mucho más que un campamento tradicional senderista. Van de avanzada, los guían, y ahí es donde cambia la estrategia, y ahí es donde dejan de estar en esta época de subsistencia, de ya no ni siquiera poder resistir, para poder volver a confiar, y comienza la época de los rescates, de que comienzan a ganarle a la subversión. Pero Máximo Antunes no vuelve a su comunidad. ¿Por qué? Porque como era una persona, nuevamente, muy inteligente y que había ayudado con una estrategia, pues el ejército lo necesitaba y se lo llevan para que siga brindando conocimiento. Entonces, nuevamente viene ese mismo cambio. La siguiente historia,
la parte de Máximo Antunes no tiene ni siquiera, está registrado entre el padrón de víctimas de la CBR, ahí es una historia que casi no se cuenta. Pero esta historia, la de Mario Sumaeta, que la del profesor Mario Sumaeta, que es también muy interesante, que es en Cutivireni, ay, me estoy yendo al revés, que es la historia de Cutivireni. Este profesor, nuevamente, volvemos, Sinamos, ayuda a la titulación, hablaba castellano, enseña a la gente a leer, a escribir, va de comunidad en comunidad y comienza a tener un prestigio social. Y en Cutivireni, que es lo que queda de la iglesia de Cutivireni, que es una de las iglesias más grandes que hubo en esta zona de franciscana, había venido Sendero ya 2 veces antes y se había enfrentado Mario Sumaeta a Sendero Luminoso y los había logrado replegar. Y como Sendero estaba ya cansado de este personaje y también el narcotráfico, porque esta comunidad que quedaba en el fin del mundo tenía una pista de aterrizaje donde sacaban la cocaína de esta zona. Entonces ahí había una tensión muy fuerte y por eso Sumaeta era un personaje bastante incómodo, un Pincatsari bastante incómodo. La tercera vez, que ya es donde lo matan, donde lo secuestran y pues desaparece nuevamente, es una historia bastante interesante porque coge muchos matices del cristianismo. ¿Qué pasa? La tercera vez viene la gente, llegan desde Puerto Esmeralda, que es una comunidad mestiza, que se supone estaba ya tomada por Sendero, llegan muchas embarcaciones, van a la comunidad y queman completamente la comunidad, saquean la comunidad, incendian una iglesia que era inmensa y que estaba hecha de cemento y de piedra, la vuelan, pero Máximo Antunes no estaba, y de ahí iban por Máximo Antunes. Comienzan a torturar a las personas para decir dónde está Máximo Antunes, nadie habla, sin embargo, un Judas lo traiciona y les dice, está en tal comunidad, jugando fútbol, en estos retos que ellos tienen que son muy importantes. Van acompañados de esta persona, en el camino ve a Máximo Antunes y Asháninka le da un beso y lo traiciona y les dice, él es. Entonces, en un momento llegan a Cutivireni, se reúnen, hacen un pacto, se supone que van a dejar que llegue Sendero Luminoso, pero luego Mario Sumaeta les dice que no va a ser así, que no, que ellos van a ver la manera de cómo escaparse. Sin embargo, vuelven a traicionarlo y en la mañana los miembros de Sendero se lo llevan secuestrado, se escuchan 2 disparos, se supone con otras 2 personas más, y ahí es donde ya comienza la historia nuevamente a tomar otro tipo de matiz. Al momento de llevárselo secuestrado, dicen que se ve en lo que es la comunidad del Frente, en Puerto Esmeralda, y eso sí está registrado en la CBR, a una persona que la han crucificado. A Mario Sumaeta lo crucifican, lo torturan, 3 días torturado, y al tercer día, coincidencia, llega el jefe de los Quilloncaris le dicen a los senderistas en la zona, y al llegar los Quilloncaris, el jefe de los Quilloncaris dice, ¿a quién están torturando? ¿Por qué lo están torturando? Y ahí ellos le dicen, es este profesor que ha hecho tal y tal cosa, y no sé qué. Entonces ahí dicen, tráiganmelo a Vizcatán. Vizcatán es la fortaleza que construye Feliciano para refugiarse. Y ahí es llevado Sumaeta y bajo tortura es donde les explica a Feliciano cómo se organizaban los ashánicas. Y esto es clave porque si es que sin la presencia y sin las indicaciones que le da Sumaeta a Feliciano, Sendero no hubiera podido entrar porque no conocía y no los entendía. Entonces, ambas historias te cuentan a partir de la visión de los ashánicas, tanto la llegada y la inserción y toda esta época tan dura que vivieron de Sendero Luminoso en esta zona de Junín, y por otro lado, cómo ellos se organizan de otra manera para poder hacer frente a Sendero. Las historias que se cuentan y por qué los narran así y por qué es la manera de que uno va a recordar, porque uno no va a contarle a su hijo un hecho traumático. La oralidad, que es el principal fuente
de recuerdos y de transmisión de historias, de transmisión de narraciones, tiene que estar, se entremezcla en lo que en lo que son los recuerdos y esto es lo que es el esquema mítico y el esquema actual. O sea, para contar una historia, tú tienes que vivir y cómo se relatan una época de caos social, ya sea, por ejemplo, la llegada de los españoles, ya sea la llegada del Inca, todos esos hechos históricos que los conocemos se traducen en mitos para los ayánicas. Para resolver este caos social, el Pavá o Dios manda un enviado divino. Este enviado divino lo que hace es genera acciones para que se restaure la calma. Una vez que se ha restaurado la calma, el enviado divino desaparece. Pero ¿qué pasa cuando llega la iglesia y cuando llega el Estado? Tenemos nuevamente una época de caos social, hay un enviado, una persona que va a ver este caos social, se tiene que hacer acciones para esta calma, pero pasa un hecho que es muy propio del cristianismo, que es el sufrimiento. Ni Hitomi Pavá, ni Tatsori, ni En tienen esta época, son torturados, ni maltratados, ni deshumanizados prácticamente, porque esto es muy propio de lo cristiano, porque para redimirte tienes que sufrir. Lo hemos visto y por eso es importante leer la Biblia, y eso a mí me tomó tiempo comprenderlo, para poder, después de ese sufrimiento, recién puede restaurar la calma y luego sigue el mismo paso. No hay una ruptura en este esquema tradicional de lo que es los mitos ayánicas, ¿no? Que para mí es lo más fascinante. Estas son las imágenes. Este es Alejandro Calderón. Su familia me envió sus fotos. Es una persona que, si lo ven, mestiza, pequeña, acá está con su corona, está reunido. Esta es una reunión que tuvieron con Aide Acep. Estos son otros líderes sociales ayánicas muy importantes. Luego, bueno, de Máximo Antunes no tenemos imagen. Y este es Mario Sumaeta, la única imagen que también pude conseguir de él como profesor, con sus alumnos, y que también era mestizo, ¿no? Tenía estas tres personas tenían la particularidad que hablaban dos lenguajes, hablaban ayánica y hablaban castellano. Y por más que hay una tensión con los choris, estas tres personas, choris son mestizos, estas tres personas marcan una diferencia, porque no son personas que dividen, sino más bien que unen. Entonces, la idea de esta ponencia es un poco a partir de estas historias, de ver cómo es el recuerdo, cómo se construyen los recuerdos y la importancia de la oralidad y la importancia de cómo vamos a transmitir las historias. Bueno, yo me quedo acá y más bien quiero escuchar las preguntas de ustedes y también, si les interesa, sobre todo, ver más el tema de violencia y de cómo se vivió, pues tienen toda la libertad de preguntar y pues hagamos otro tipo de debate también. Bien, muchísimas gracias, Nathalie, por tu presentación. Realmente haber abordado la historia de Alejandro Calderón, de Máximo Antunes, de Mario Sumaeta, es de alguna forma una ventana también para pensar ese tiempo de violencia política, que es un tiempo que nos mueve a todos, pero en especial, mirar de manera especial a las comunidades indígenas nativas es también un desafío y una tarea pendiente. Y en ese sentido, me parece realmente fascinante cómo este material antropológico y la manera como construimos nuestras narrativas del pasado a partir de las estructuras simbólicas y las estructuras de significado ancladas en la mitología católica cristiana, y cómo se va entrelazando con la cosmovisión ayánica para poder darle una respuesta a qué es lo que pasó en ese momento, ¿no es así? Y qué sucedió con estos cuerpos, qué sucedió con estos personajes, pero también para poder darle un sentido, ¿no es así? Es decir, estas desapariciones forzadas, estas irrupciones, pero además también estas historias sumamente interesantes de la formación de rondas nativas. Entonces, a mí me parece una estrategia realmente excepcional tratar de pensar estas tres historias de vida y cómo estas tres historias de vida no solo están conectadas, porque nos remiten a una forma de entender la historia y el pasado desde la cosmovisión ayánica, pero sobre todo
sobre todo permite pensar cómo se va conectando con formaciones sociales e institucionales, como las rondas activas y otras respuestas. Yo quisiera iniciar un poco esta ronda de preguntas quizá con una pregunta al respecto de cuáles son los desafíos que tú encuentras en el trabajo de campo para hacer, por un lado, esta reconstrucción de la historia y entrar un poco a ese pasado que habría que explorarlo, no lo sé, cómo es en la comunidad shánica, cómo se siente este pasado, si hay una motivación por contarlo, ¿es así? O es que realmente ahí hay un desafío en el acceso, digamos, al material etnográfico y al acceso al recuerdo, que también puede ser doloroso, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso y por otro lado, ¿qué desafíos eh, identificas, vislumbras un poco para el ejercicio antropológico, pensando un poco en esta sección que nos acompañan también estudiantes de antropología? Genial. El gran desafío para empezar es que nosotros estamos más, cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de memoria, de olvido, lo hacemos de una manera, la memoria y la construcción de la historia es una construcción lineal. Y nosotros queremos ir con las lógicas que nosotros tenemos, que hemos estudiado en la universidad y que practicamos y con nuestras vidas de campo así muy esquemáticas. Y cuando llegamos a campo, y como lo van a ver en sus diferentes cursos, el campo cambia las preguntas que uno hace y con la forma de abordar las cosas, sobre todo cuando estamos hablando de violencia. A mí me pasaron que tuve que hacer dos estrategias muy distintas. En el caso de los Ashánicas de Pasco, como era una historia de triunfo, una historia de victoria, si bien cuando preguntas, como dije al principio, cuando preguntas por qué sucedió entre los 80, 90, cómo fue el MRTA, estuvieron acá, todo el mundo te va a mandar a rodar y te va a decir nada. Pero cuando uno pregunta por Alejandro Calderón, es ahí donde te van a contar la historia desde la guerrilla del 65 hasta donde se encuentra Calderón. Porque la forma de recordar, por más que de transmitir, porque son pueblos orales. La escritura shánica es una escritura que ya la hemos impuesto nosotros al momento de codificar para tener una transmisión más fácil. Pero no solamente es la forma de contar, porque cada historia se cuenta con una entonación en un determinado momento, cada persona le va dando un matiz distinto, hay una estructura general, muy lingüistiana yo, pero en esa estructura general hay cambios. Y esos cambios y esos matices que son lo que va a poner el interlocutor, que es muy distinto a lo escrito. Cuando uno habla de lo escrito, ya hay una historia oficial. Y por eso es importante cómo tú vas a construir, cómo vas a contar la historia. Entonces, al momento de contar la historia, yo voy a omitir todos esos detalles donde me torturaron, me hicieron esto, me hicieron lo otro, sino voy a construir una historia que me dé una lección, que no se repita, pero que pueda ser transmitida y pueda ser recordada y pueda yo contarle a mis siguientes generaciones. Y así lo van a recordar. ¿Qué es lo que me pasó cuando yo llegué a Junín? No sabía, o sea, conocí a varios líderes, ya de un trabajo de campo bastante largo, pero no sabía que me iba a encontrar nuevamente con la misma estructura que encontré en Pasco, que era recordar a través de personajes. Me encontré con la figura de Mario Sumaeta, me encontré con la figura de Máximo Antúnez y a partir de ello vi cómo comenzaron a construir también sus historias de lo que pasó en este tiempo, que son historias muy distintas a lo que la historia oficial que tenemos a través de la CBR, de los distintos textos como que han investigado, Villaizante, por acá también el profesor, ahí se me dio el nombre, que también trabaja Shánicas, Solesi, ¿no? Que tienen, que pues buscan, se ve más la linealidad, se trata de a veces querer pensar, y eso es que trabajar mucho, buscar cambiar el chip cuando vamos a campo, no querer imponer nuestra forma de pensar, sino comprender la forma que tienen ellos de pensar, y ahí va a cambiar todo el campo que hagan. Y también a mí, como le comentaba a Luis Alberto, me sirvió mucho, sobre todo para el segundo campo, técnicas de psicoanálisis, porque son historias que van acompañadas, o sea, si bien cuando hablas de Sumaeta y hablas de
hablas de Máximo, te van a contar así como, ay, hizo esto, hizo lo otro, y se enfrentó a Sendero, etcétera, pero además también para reconstruir qué vivieron, como los campamentos, cuando estuvieron en los campamentos, las masacres que hubieron, son historias de mucho dolor y que uno tiene que saber cómo trabajarlas. ¿Qué más? ¿Una pregunta más de los chicos? A ver. Bien, damos paso entonces a la ronda de preguntas, por favor. Adelante. En primer lugar, me parece contra las historias oficiales, ¿no? De ese sentido, me pregunto cómo podemos acercarnos a esos silencios, ¿no? Cómo podemos, no solamente nosotros como antropólogos, sino también dentro ya del producto que estamos terminando y realizando, ¿no? Cómo es que ese silencio finalmente lo llevamos a una narrativa pública, ¿no? ¿Qué tanto significa para, o sea, reduciendo malmente, cuánto afecta al otro, por así decirlo, el silencio, ¿no? De lo que no se cuenta. Principalmente en el caso de los desaparecidos, ¿no? Yo al menos estoy interesado en la época de violencia política dentro de las universidades, principalmente dentro de los desaparecidos de San Marcos, ¿no? Y yo me pregunto muchas veces cómo, para empezar, cómo acercarme, eso ya es un gran desafío, pero también ya si ya me acerco y ya entiendo o recupero algún cierto tipo de información, ¿cómo puedo abordar eso sin necesidad de sentir, para empezar, como es una historia no oficial, definitivamente, pues, hay narrativas, ¿no? Está la narrativa de los familiares, está la narrativa, pues, también de la Defensoría del Pueblo, está la narrativa de los informes de la policía, y a veces contrastar la historia oficial con las historias de los silencios y todo ello, qué tanto puede afectar no solamente a la comunidad, sino también a la familia, ¿no? A las personas que quedan dentro que aún siguen vivas, ¿no? Y de cierta manera, si yo personalmente me pongo a estudiar a los desaparecidos, me pongo a pensar, bueno, cómo poder abordarlo y cómo acercarme, no acercarme a sus familias, pero qué sentirán sus familias a partir de lo que uno como antropólogo, científico social en general, pues termina categorizando, termina imponiendo, ¿no? Eso creo que es. otro comentario más para hacer la ronda. ¿No? Si no damos paso. Ah, no, pero Eh, sí, bueno, es un desafío, o sea, yo siempre he dicho que en la antropología siempre, y lo hablamos con varios colegas, que la antropología siempre es bastante, nos interpela demasiado, porque, y sobre todo cuando estudiamos temas tan delicados como es el tema que implica memoria, que implica recordar, que implica no solamente recordar, sino hacer recordar al otro. Y también está todo el tema del derecho al olvido, pero también ahí parte mucho de cómo vas a hacer tu campo y cómo estás planteando hacer tu campo. Y ahí hay una metodología de la antropología que sirve mucho, por lo menos a mí me sirvió bastante, que es el tema de una antropología no solamente colaborativa, sino donde uno primero explicar a las personas qué quieres hacer, qué vas a hacer, si están de acuerdo con que uno lo haga, pero no solamente eso, o sea, cómo yo aporto al campo en el que estoy, cómo yo voy a aportar a las personas, porque por nuestra bonita cara no nos van a tener en el campo, ¿no? Y además moviéndoles temas tan fuertes. En mi caso, por ejemplo, en la parte de Junín, que conversamos, estaban de acuerdo con que haga la investigación, me dijeron, ok, yo dije, pero ¿en qué yo los puedo ayudar? Primero, querían que les ayude en la escuela,
dije, no hay ningún problema, pues voy a ayudarles en lengua, etcétera. Pero después surgió algo que se reabrió el padrón de desaparecidos y de reparaciones. Y porque PPK dio el indulto a Fujimori y al dar del indulto, pues trató de congraciarse con el resto de personas. Pero las personas que iban a tomar los testimonios, que muchas veces tenían, bueno, no, muchas, todas tenían un trato, era como una encuesta donde dime esto, murió en esto, y las personas querían contar su historia. Entonces lo que hablamos con el jefe de la comunidad y con el jefe de las comunidades en sí en las que estuve trabajando era, ok, nosotros te vamos a ayudar, pero tú vas a ayudarnos a tomar los testimonios. Entonces conversamos con la gente con los del Ministerio de Justicia, los de reparación, y yo tenía me las daban las fichas, yo recogía los testimonios y luego ellos se llevaban las fichas con los testimonios que yo ya los había recogido y escuchado. Me sirvió uno para mí porque ya iba teniendo información de qué había pasado en esa zona y afianzar los lazos que teníamos, y dos, para que sus fichas estén bien contadas porque se caían todo el tiempo y las devolvían. Entonces, eso fue una estrategia que tuve, que me sirvió mucho, que a ellos también les sirvió para que puedan acceder a las becas reparaciones, etcétera, que era lo que estaban ofreciendo, ¿no? Y algún tipo de indemnización. Entonces, pero también está el hecho de que uno no quiere hablar y también es respetable, y hay que también respetar eso, pero también está el hecho de cómo abordar las preguntas y cómo uno va, porque cuando estás trabajando con personas que han sido asesinadas, torturadas, que han tenido que matar a otra persona, que viven un familiar a una persona asesinada frente a una persona que la asesinó, hay que aprender a abordar las preguntas. Por eso yo ahí me metí más al psicoanálisis para saber dónde cortar, cómo cortar, en qué momento hablar yo, en qué momento hablen ellos, en qué momento cambiar de tema para no profundizar en una herida que uno no quiere tocar. Y también algo que es muy importante es aprender a tener ética y a decir, si esto va a involucrar demasiado, no lo utilizo en mi investigación. Yo hay un montón de información, tanto en la parte de Pasco como en la parte de Junín, que decidí no ponerla en la tesis porque eran testimonios muy fuertes que involucraban ya hasta un proceso judicial. Entonces dije, esto me suma, no me suma, prefiero no utilizarlo. Entonces hay que tener ética al momento de escribir y ver qué tanto te sirve para la investigación, tener algo morboso o contar una historia, narrar una historia, que es lo importante, ¿no? Entonces hay que aprender a abordar las preguntas, hay que aprender a tener una estrategia de entrada al campo y hay que aprender a cómo yo los retribuyo. Y retribuir no implica pagarles, pueden también hacerlo, pero retribuir es cómo yo aporto en el campo, y esto no solamente cuando hablamos de memoria, sino para todos sus campos. Bien, ¿algún comentario más? En todo caso, ¿algún comentario? Bien. En todo caso, quisiera retomar una de las cosas que mencionabas en tu presentación, y es que tiene que ver un poco con esta dimensión, cómo estas mitologías también tienen un lado prescriptivo y normativo, y que eso, digamos, va modelando un poco el contenido, digamos, de la mitología, ¿no? Del material mitológico. Y en esa dirección quisiera preguntarte un poco cómo este material se va entrelazando, cómo se entrelazan estas mitologías, por un lado con la cotidianidad, pero por el otro lado también con la agencia política de las poblaciones ayánicas. ¿Cómo lo evalúas? ¿Qué papel, digamos, o qué lugar ocupan estas mitologías en la cotidianidad y en la agencia política de las poblaciones ayánicas? A ver, los mitos a veces pensamos que ya no se utilizan y que son cosas del pasado, pero no, están muy presentes, y las historias se cuentan en determinadas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, y además determinados actores van a contarte las historias de determinada manera y en determinado momento y con determinada, como decía, también determinada entonación. Las mujeres transmiten generalmente las historias cuando están cocinando, o cuando están haciendo masato, o cuando están, cuando
cuando están en un momento donde todas están reunidas. Y a mí me pasaba mucho que, por ejemplo, los hombres me contaban una historia y de pronto cuando estábamos ya entre mujeres, me decían, pero esto no fue así, y me lanzaban otra narrativa. Y los hombres, por ejemplo, cuentan las historias cuando están cazando, cuando van al monte a cazar, cuando están pescando, cuando van a cosechar yuca, entonces ahí comienzan a recordar. Y ahí en lo cotidiano es donde tú vas transmitiendo la historia a las nuevas generaciones, porque vas a casar con tu hijo, vas a casar con tus sobrinos, con toda tu familia, ¿no? Son una organización de familias. Cuando vas de visita a otra comunidad y dices, acá estuvo tal cosa, y van contando las historias. Entonces, son historias que están bastante vivas, que por más que, por ejemplo, hay algunas cosas que ya se van perdiendo, por ejemplo, los cheripiaris, que son estos grandes curanderos que tenían toda una tradición, pero que son años de preparaciones, ya no ya son muy poquitos, uno o dos los que existen, y que eran así como la persona que encarnaba y que hacía los ritos, que conocía a todos los piripiris, que los entrenó para ir a las guerras, que el ejército Ashaninka, por ejemplo, cumplió un rol trascendental no solamente al momento de entrar a pelear y que les da unos piripiris que los dicen volver más violentos, pero también al momento de salir, porque como estaban muy violentos necesitaban tomar otro tipo de medicinas para poder salir y limpiarse y perdonarse. Y eso sí se va perdiendo y hay como personas que manejan cositas de la ayahuasca y no sé qué y no sé cuánto, que la tradición así, pero hay otros que van naciendo. Por ejemplo, Cutivireni es una comunidad que es bien sui generis porque a pesar de que fue un centro de población muy fuerte, el franciscano más poderoso que hubo, el padre Mariano Cañón hizo ahí, tenía una pista de aterrizaje, colegio, enfermería, de todo. Una vez que llega Sendero, que vuela casi todo, y cuando recuperan, porque además el padre Mariano no contacta con el ejército peruano, sino de frente con Estados Unidos, y llegan y retoman Cutivireni, se vuelve un centro también de refugio, pero una vez que pasa eso, la gente expulsa a la iglesia y expulsa a los militares. Y es una comunidad que ha vuelto a retomar, yo ponía unas imágenes, a ver, voy a ponerlas por acá, que son muy interesantes porque han vuelto a retomar, ahí están acá, han vuelto a retomar prácticas que no se tenían. Por ejemplo, ay, no se ve, esta de acá. Esta mujer tiene un velo. Las mujeres ashánicas que están embarazadas tienen que, o sea, tradicionalmente no hablan durante todo el embarazo porque si no tu hijo es chismoso y no pueden mostrarle el cabello porque si no tu hijo no nace bien, nace mal de la cabeza. Entonces, entonces esta práctica que ya no se utilizaba la retoman. Luego, la masateada y las lunadas, que también habían sido prohibidas por la iglesia, porque las lunadas implicaban tomar masato durante toda la noche de luna, bailando y nada, era posible, ¿cómo van a tomar? Y esta es otra práctica que la retoman. Luego, el tema de la pesca, de cómo pescan, esta forma tradicional la vuelven a retomar, porque antes pescaban con barbasco, y deciden, ya no vamos a pescar con barbasco. Y bueno, estas son las típicas reuniones que tienen donde pues se cuentan las historias en sí, ¿no? Donde van surgiendo las historias tradicionales como también las historias contemporáneas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, quizás entre los compañeros que nos acompañan esta mañana? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Mencionábamos en algún momento, y lo decías con claridad, la antropología es una disciplina que interpela, ¿cierto? Que cuestiona a los demás, de hecho con una batería larguísima de preguntas, ¿cierto? Pero también nos interpela a nosotros como antropólogos, no solo interpela a los demás, sino también nos interpela. Y estas múltiples voces que plagan a los procesos de construcción de campo tienen también una implicancia en los procesos de la escritura.
Y creo que ahí también hay algunos desafíos cuando después del trabajo de campo o durante el proceso de campo, también nos acercamos al proceso de la escritura. Cómo colocar en blanco y negro todo esto que se nos presenta de una manera muy dinámica, de una manera a veces caótica, cómo ir ordenándolo, ¿no es así? Entonces, no sé si nos podrías contar un poquito cómo es este ejercicio en la trastienda etnográfica, cómo enfrentas tú este proceso del ejercicio de la escritura. A ver, ahora que estamos con estudiantes de antropología. Confiésate. No, la escritura, uno llega de campo y tienes tu cuaderno de campo, tus entrevistas, tus fichas de tu observación, tienes un rompecabezas gigante, información a más no poder. Además, el campo de la maestría fue 6 meses, el campo del doctorado fue 1 año y 3 meses, pues tuve un montón de tiempo en todas esas comunidades, entonces era mucho material y cómo ordenar todo este material. Pero no solamente cómo ordenar este material, sino también cómo enfrentarte a este material. Porque en el caso, por ejemplo, de la parte de los Ayánicas de Pasco, fue como más sencillo porque eran historias de triunfo, eran historias muy interesantes de cómo derrotaron y cómo se sentían victoriosos, ¿no? Entonces, pero ordenar la historia de la tesis del doctorado, sí fue fue un proceso bastante complicado, muy complicado, porque eran historias muy duras, que yo, es más, en el campo me enfermé, no me eso les va a pasar a todos, uno se enferma, se deprime, no podía escuchar la tesis, tuve que escribirla, no la redacté en Perú porque me chocaba escucharlo acá. Nosotros decíamos con varios amigos que estudiábamos temas de violencia, que trabajan en otros países, que así como los psicólogos tienen sus redes de apoyo, los antropólogos necesitamos también unas redes de apoyo para poder procesar esto, porque sobre todo si trabajas temas de violencia, si trabajas temas de memoria, vas a escuchar historias que te interpelan y te dicen, ¿qué hago acá? O sea, qué derecho tengo yo a removerles todas estas historias que me están contando? Que también por otro lado, ellos también las necesitan contar, porque estos silencios que se guardan, eh, que se transforman en otras cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, me comentaban que por qué comenzaron a suicidarse. Si antes acá nadie se suicidaba y ahora la gente lame barbascos porque ya no puede con el dolor. ¿Qué otras cosas pasaban? Comenzaron a haber muchas enfermedades de salud mental, también esquizofrenia, mucha gente se veía dentro nuevamente en el campamento, con sendero, y comenzaban a gritar, y la gente no sabía qué hacer porque eran enfermedades que ellos no entienden. Y bueno, cero presencia del Estado para variar. Entonces, lidiar con todos estos testimonios, terapia, que siempre nos sirve, y que también no solamente nos sirve para poder un poco desfogar lo que vivimos, sino también para poder ordenarnos mientras vamos hablando lo que queremos contar y cómo lo queremos contar, que es importante, porque vas a tener mucha información que uno va a querer utilizarla toda y va a decir, no, pero si lo entrevisté tengo que ponerlo. Y no necesariamente, uno tiene que tener, por eso tiene que tener claras, así como profesora de metodología, tienes que tener claros tus objetivos generales y tus objetivos específicos los tienes que tener clarísimos para no abrirte más puertas. La información que te queda que queda sobrando, nunca sobra. Puedes hacer un paper, puedes hacer otra ponencia, puedes hacer otra investigación postdoctoral, en fin. No se desesperen por usar todos los datos. Hay datos que los van a tener que dejar, que van a tener que discriminar. Hay datos éticos que uno va a decir, esto no lo utilizo por tal y tal motivo. Estos datos sí me interesan, pero la idea es que uno construya una historia que esté en correlación con los objetivos, las hipótesis, las preguntas que uno está lanzando al hacer la investigación. Por eso es muy importante que tengan, si uno no tiene un buen proyecto de tesis, no tiene una tesis y va a lanzar preguntas por todos lados, y al lanzar preguntas por todos lados incomodas a las personas que estás preguntando.
Y tus preguntas, para cerrar, tus preguntas de tus guías de entrevista, de las temáticas que vas a hacer, tienen que estar relacionados a tus objetivos. Porque si no, nuevamente, incomodas a las personas. Y nuestra disciplina, la antropología, que somos una disciplina muy del cotidiano, somos la disciplina más incómoda que puede existir en todas. No queremos estar ahí en las casas y los típicos memes de la familia indígena y el antropólogo en el medio, ¿no? La familia clásica indígena, ¿no? La papá, mamá y el antropólogo ahí etnografiando. ¿Y por qué tenemos que estar ahí, no? Entonces, es una interpelación que nos tenemos que hacer durante todo el tiempo. Sí, de hecho hay el famoso chiste navajo entre los indios navajo que le preguntan cómo se constituye la familia entre los indios navajo. Papá, mamá, hijos y un antropólogo, ¿no? Bien. El periodo de violencia política, sin lugar a dudas, gracias a la Comisión de la Verdad, pues tuvo una mayor relevancia pública y también política. Y fue un momento de discusión muy fuerte que ya se venía cocinando gracias a varias líneas de investigación, entre ellos pienso a Carlos Iván de Gregori y otros más que han venido trabajando de manera sistemática el tema. Y la Comisión de la Verdad fue un momento y fue un espacio realmente de volver a colocar todo esto, ya no solamente en el plano de la discusión académica, sino sobre todo en el plano de la discusión política, que es lo más interesante. Pero han pasado 20 años ya en un abrir y cerrar de ojos, por lo menos para mí, en un abrir y cerrar de ojos, y finalmente el tema sobre la violencia, pero también el tema de la memoria, están allí, digamos, dando vueltas. Entonces, yo quisiera preguntarte un poco, ¿cómo evalúas tú desde tu experiencia y desde tu perspectiva académica, cuál es este presente y futuro de los trabajos sobre la memoria, los trabajos sobre la violencia? Por ejemplo, el tema de la pandemia, este tiempo pandémico del cual hemos conversado el día martes con Tilsa, es también un espacio interesante en el cual las ciencias sociales también han reaccionado para tratar de sistematizar un poco qué se experimentó, cómo se vivió, etcétera, etcétera. Pero si vemos en retrospectiva, va a contribuir también a estudios sobre memoria, porque allí también hay ejercicio de memoria, no solamente con la violencia política, sino memoria la encontramos ligada a muchísimos aspectos o situaciones, así como el olvido también. Pero ¿cómo evalúas tú ese presente y ese futuro sobre los trabajos de memoria, violencia política? Ay, yo recuerdo que yo cuando empecé a estudiar antropología quería irme al lado andino porque además como mi familia venía de los Andes, era así como, ah, sí, voy a volver. Y Carlos Iván de Gregori fue el culpable de hacerme ir a la selva porque decía que la Comisión de la Verdad tuvo ahí una pata floja porque efectivamente los ayánicas no querían hablar. Y tanto así no querían hablar que cuando se hizo el el lugar de la memoria, no había una persona que pueda recopilar los testimonios porque nadie quería hablar. Y ahí, recuerdo que Ponciano y José Carlos Agüero me dijeron, yo justo llegaba a Lima, me iba a ir ya a hacer el doctorado y tenía como unos meses. Me dijo, ¿te animas a hacer este campo así bien desafiantes? Pero a ambos les tengo mucho cariño y dije, bueno, vamos. Entonces todas las personas cuando vayan al LUM que salen en esos testimonios son las personas con las que yo trabajé en mi tesis de maestría y la tesis del doctorado, que por el cariño, porque además uno cuando está haciendo investigación en el campo, olvídense de actores sociales, olvídense de objetos de estudio, no, son relaciones afectivas que uno construye son amigos que uno está teniendo, son personas que se conviertan hasta en familia, que se preocupan cuando uno, con el terremoto de México todo el mundo me llamó y generas vínculos que son bastante cercanos y que la antropología no la debe de perder. Y lo que pasaba y lo que pasó, por ejemplo, en el caso de la Amazonía con los estudios de memoria era tratar de entender qué es lo que les decía, las lógicas las lógicas andinas, las lógicas que nosotros conocíamos más, traspasarlas a, a una forma, a una forma de entender la memoria, porque además, y ahí es donde yo hablaba mucho con Chevy, con Elizabeth Yelin, que me ayudó mucho en la tesis de doctorado, de eh, memoria
hasta qué punto puedes utilizar memoria en tu trabajo de investigación y hasta qué punto te sirve o no te sirve. Entonces, yo ahí hice dos cambios fuertes en el título de mi tesis, que fue quité el tema de memoria y puse mitología, quité el tema de resistencia, porque también me lo cuestionaron mucho y lo cambié por el tema de necropolítica, porque en estos momentos no había ya resistencia a lo que se quedaba, y me ayudó mucho ese tema. Los temas de memoria actualmente, además en una coyuntura en la que estamos, en una coyuntura política bastante, más allá del tema de la pandemia, todo lo que estamos viviendo, terruqueos y demás cosas, pues cobran mucha importancia. Cobran una importancia donde vamos a volver a estudiar como uno, por ejemplo, porque a todas estas personas que protestaran en Cusco, en Puno, en los Aymaras, ¿por qué no entendemos las lógicas de protestas aymaras y de pronto en Ayacucho? O sea, la, la, las, los presos de Ayacucho que los llevaron a Cabitos, donde hay una revictimización, porque todos sabemos el componente simbólico que tiene Cabitos, ¿no? Entonces, en lugar de llevarlos a la comisaría, te llevan a un lugar para que vuelvas a vivir el terror. Entonces, hay muchas aristas nuevas que se pueden estudiar en el tema de violencia, de memoria, de violencia política. Hay que estudiarlo. Chevy justo tiene este texto que me parece muy provocador, de batallas de las memorias, porque no hablamos de una memoria, hablamos de una historia, pero hablamos de memorias, porque las memorias son subalternas, las memorias son muchas, cada uno tiene una forma de recordar y esas memorias subalternas, esas memorias que emergen, son las que van a cambiar también ese discurso oficial que se está dando y que lastimosamente hasta ahorita estas batallas de la memoria que también cuando hablábamos con Elizabeth Yelin, no solamente en Perú, sino en buena parte de Latinoamérica, estamos perdiendo, porque se está generando una narrativa muy negacionista de lo que pasó, donde tenemos textos donde Fujimori nunca hizo un golpe de Estado, sino pues nos salvó con ese gol que no fue un autogolpe, fue un acto necesario, o tenemos a un Milei en Argentina diciendo de que jamás mataron a nadie, o tenemos a un Boric gaseando a las víctimas de la violencia, a pesar de ser de izquierda, de la violencia en pleno conmemoración de los 50 años del golpe de Allende, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, son batallas que se tienen que dar. Yo espero que ustedes, jóvenes que están estudiando antropología, pues se animen a investigar temas de memoria, porque en San Marcos, que hace un tiempo se estudiaba mucho el tema de memoria, que habían grupos donde nos reuníamos y conversábamos y hacíamos investigaciones sobre memoria, se está perdiendo y creo que es una línea que no la debemos descuidar, que no se la debemos de regalar a la Universidad de Chile, sino que debemos de más bien retomarla, de pues potenciarla. Acá hay, pues además los chicos sanmarquinos tienen otra forma de abordarla y creo que es necesario que la toquen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿No? Bien. Muchísimas gracias, Nathalie, por tu presentación. Creo que hemos tenido una sesión bastante enriquecedora. Hemos conversado un poco sobre cómo se van formando estas mitologías alrededor de Alejandro Calderón, de Máximo Antúnez, de Mario Sumaeta, y cómo se van construyendo estos procesos de dar cuenta de la historia, cómo se relatan, cómo se narran y cómo se van entrelazando entre las distintas cosmovisiones como Xánica y también las cosmovisiones católicas, cristianas presentes, ¿no? Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia que además, gracias a las preguntas y al diálogo contigo, hemos conversado de aquello que está a veces detrás de las presentaciones y las investigaciones, que es un poco la trastienda, digamos, un poco el laboratorio etnográfico, ¿cierto? Este ejercicio de escritura, las implicancias que tiene el abordaje de la memoria, de la violencia política, lo que nos mueve en el campo. Y Nathalie nos ha contado un poco su experiencia personal
sobre ese proceso de inmersión, de lo que significa hacer campo. Y también debo rescatar, Nathalie, tu perspectiva al respecto de las implicancias éticas y políticas de la práctica antropológica. Como la antropología, si bien es cierto, cuestiona a los demás, también nos cuestiona a nosotros mismos y en último término cuestiona el para qué hacemos antropología. Eh, que también trae a cuenta, por supuesto, el ejercicio complejo de la escritura etnográfica. Y en ese sentido te agradezco mucho por compartirnos esa experiencia y los invitamos a continuar con este ciclo de conferencias el día martes 19 a la misma hora y en el mismo lugar, aula 12, a las 11 de la mañana tendremos la presentación de Martín Jaime, quien es docente también de nuestro departamento de antropología, hablándonos también de un tema sumamente relevante y que cada vez más ocupa también un espacio de discusión, no solo académica, sino también política, que es al respecto de las masculinidades, capital, masculino y cultura. Les agradecemos, muchas gracias a todos ustedes, les agradecemos por su asistencia y también a quienes nos acompañan en redes. Muchas gracias.